Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 83 de esta serie, como lo hizo el Señor. Y en esta porción de la Escritura en la que vamos a meditar, vamos a ver a un Jesucristo de Nazaret estricto pero compasivo, hermano. Un Jesús que se duele al ver las necesidades de las personas, hermano, porque como aprendimos en la enseñanza, al Señor le gusta más darnos a que nosotros le demos a Él. Maravilloso el amor de Dios, hermano. Y cuando alguien viene al Señor Jesucristo movido por una necesidad, hermano, porque está cansado de sufrir, porque ha vivido en el pecado, o porque alguien venga a interceder por una persona que está en manos del diablo y está sufriendo, hermano, el Señor va a hacer algo. Él, hermano, se conmueve al ver la necesidad de las personas. Fíjate lo que te digo, escojo muy bien mis palabras. Al ver el sufrimiento del ser humano, el Señor se conmueve. Pero cuando ve la fe de Él en el ser humano, el Señor se mueve. Y te hablo de fe porque en esta porción que vamos a meditar, hermano, hay algunas personas implicadas. Está un muchacho que dice la Escritura que sufre terriblemente. Está el papá del muchacho y están los discípulos. Y fueron justamente los discípulos los que tuvieron un problema de fe cuando se enfrentaron a este asunto, mi hermano. Como lo hizo el Señor, le reclamó su poca fe. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 17 y vamos a leer de los versos 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21, hermano. Mira lo que dice la Escritura. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Estoy leyendo la versión internacional y el verso 21 dice: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Hasta ahí, mi precioso hermano, hasta ahí. Cuando yo leo esta porción de la Escritura, hermano, hay algo que me causa, viene a mí un sentimiento. Y la verdad me causa tristeza porque, al parecer, gente que no está tan cercana permanentemente de Jesucristo, que tal vez no conozcan tanto el carácter del Señor, pueden a nosotros enseñarnos cómo alguien se puede acercar al Señor Jesucristo de una manera mucho mejor que nosotros. Yo no estoy diciendo que el mundo tenga comunión con Dios, no estoy hablando de eso. Yo no sé si este hombre era del mundo. Yo veo que este hombre se arrodilló delante de Jesús. Tal vez era alguien que había creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el punto es, hermano, que él viene, se postra delante de Jesús y le toca el punto exacto, hermano. Este hombre le pide misericordia para su hijo. Y vaya que el Señor es amplio y rico en misericordia, hermano. Y no se queda ahí, sino que también le habla del sufrimiento de su hijo. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a quitarnos del sufrimiento producto de nuestro pecado y de la corrupción de nuestra alma, mi hermano. Pero cuando nosotros vamos al Señor Jesús, nos vamos a hacer de otro sufrimiento. Vamos a padecer por causa de su nombre. Pero este padecimiento y este sufrimiento el Señor lo avala porque nos trae como consecuencia madurez espiritual. Yo veo que este hombre se acerca muy franco al Señor, cosa que a veces ni los cristianos
hacemos, hermano. Hay otra versión de la Biblia que no dice que era un muchacho que estaba enfermo, dice que era un lunático, hermano. Y dice aquí esta porción de la escritura que este muchacho tenía un espíritu inmundo que lo lanzaba al agua y de repente lo lanzaba al fuego. Y tú sabes que agua y fuego son contrarios. Así parecemos nosotros a veces, hermano. Parecemos lunáticos, vamos de un extremo a otro. De repente estamos muy bien, espiritualmente hablando, y aleluya y gloria a Dios, y qué bueno es el Señor, y al siguiente instante, hermano, andamos patas para arriba en lo espiritual. En verdad que a veces los cristianos también parecemos lunáticos, pero quiero que veas, hermano, que el cristiano a veces se deja gobernar por su propio sentir y no se deja gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Estos dos versículos primeros que leímos dice que esto le sucedía al muchacho, hermano, pero muchas veces. O sea, se había vuelto un estilo de vida. Y el que nosotros estemos a veces arriba, a veces abajo, y mañana quién sabe, parece que también se ha hecho un estilo de vida de algunos. Mira lo que dice el verso 16. Dice aquí que sus discípulos no pudieron sanarlo, hermano. No tenían algo que deberían de tener. No tenían una fe genuina, lo que tenían era una fe vana. Pero eso no habían aprendido de Jesús, hermano. El testimonio de Jesucristo no les había mostrado eso. Yo pregunto, hermano, ¿por qué nosotros hacemos cosas que no se nos ha enseñado? Tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y riesgo. No nos alcanza a ver el testimonio de gente que ha avanzado. Nosotros hacemos cosas que no se nos ha enseñado. A lo mejor porque tenemos la fe que dice Santiago. Santiago escribió y dijo, si alguno dice que tiene fe. Porque todos decimos que tenemos fe, mi hermano. Pero sin una fe auténtica nosotros no vamos a poder agradar al Señor. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradarlo. Y el Señor no quiere que traigas toneladas de fe. Quiere que traigas delante de Él una fe auténtica, como la de Él. Mira lo que dice el verso 17, hermano. Dice que era una generación incrédula y perversa. Yo veo aquí que el Señor habla de los discípulos, pero sobre todo habla de una generación. Habla de un género. Porque la incredulidad, te lo he explicado muchas veces, se ha metido en las congregaciones, hermano, y es lo que más abunda en el pueblo. Pero también lo perverso, dice aquí. Lo perverso es lo torcido, todo aquello que no va justamente como Dios dice, todo aquello que no va en línea recta con el mandamiento de Dios, eso es perverso. Y nosotros tenemos muchas veces actitudes perversas porque no hacemos justamente lo que el Señor dice. Por eso el Señor se enoja y dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos, hermano? La Escritura dice que el Señor se dirigió a este grupo de personas y le dice, ustedes están confundidos porque no confían en Dios. Buena cosa, ¿no, mi hermano? A veces nos atrapa un espíritu de confusión terrible en nuestras vidas. Verso 18. Aquí dice en este verso, hermano, que Jesús pidió que le trajeran al muchacho, reprendió al demonio y salió de él. Te voy a decir una verdad muy dolorosa, muy dolorosa. Los demonios se sujetan, pero el pueblo no se sujeta. Aquí dice claramente que el demonio al instante salió, hermano. Esta es una serie práctica, lo dije desde el primer audio. Esta debería ser la serie en que se cumplen las promesas de Dios, hermano. Bendito Dios que algunos hoy están mejor que antes. Yo lo veo con mis propios ojos. Han avanzado en lo espiritual. Otros están igual, entre comillas, sabiendo que ese igual es retroceder. Les ha valido un cacahuate, un comino, lo que Dios ha dicho desde este lugar, lo que el Espíritu Santo ha dicho al pueblo. Y otros, hermanos, están francamente peor, arrastrando la cobija, como decimos aquí en México. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer lo que su palabra dice? Creer que Él nos ha dado autoridad, hermano. Ya no las dio. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer en quién es el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso? Mira el versículo 19. Y la pregunta, hermano, de los discípulos, ¿con cuánta razón el Señor se enoja? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le preguntaron aparte, hermano. Nosotros vamos y decimos, Señor, ¿por qué solo puedo expulsar de mí ciertas cosas? Parecería que estamos tan corruptos, hermano, tan sumergidos en la corrupción, que hay cosas tan horribles dentro de nosotros que no hemos podido expulsar, que se señorean sobre nosotros.
Lo más que podemos hacer es ir delante del Señor y decirle: Señor, tú sabes que hay cosas que he cambiado, pero hay otras que no he podido. Hay cosas en mi vida que se siguen señoreando sobre mí. ¿Es así o no, mi hermano? Esta es la oportunidad, una vez más, que Dios te da, para que le entregues todo aquello que no es de Él, todo aquello que es perverso. Y a mí no me importa si tienes un demonio, te lo saco, mi hermano. Si tienes un diablo, te lo saco, porque Dios nos ha dado autoridad. Lo que no te puedo sacar, hermano, son tus propias decisiones, tu libre albedrío. Eso yo no lo puedo sacar, hermano. Tus decisiones son tuyas. Pues un espíritu inmundo, hermano, con la mano en la cintura tú vienes y tiene que ser expulsado en el nombre poderoso de Jesucristo. Después del culto, si quieres, te sacamos los diablos que traigas, mi hermano. Pero para que vivas libre y puedas hacer como el Señor dice. Mira cómo el Señor los recrimina en el verso 20. Dice aquí que tienen poca fe, y aparte de poca fe, no es auténtica, hermano. No tienen fe de la buena. El Señor no va a aceptar nada que no sea de Él, hermano. El Señor no acepta toneladas de tu fe. No le hace falta la fe humana. Él quiere fe de Él. Y dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. O sea, habla de una fe que no se va a quedar del mismo tamaño. La mejor traducción dice: si tuvieras fe que crece como un grano de mostaza. Una fe que empieza en poquito, mi hermano, y termina en mucho. De tal forma que se hace un árbol, dice ahí, donde los pájaros vienen y hacen nido, donde la gente necesitada viene a ti porque te has constituido en una columna de la congregación o del lugar donde estés, hermano. Pero habla de una fe que es de Dios, una fe que mueve las montañas, una fe que Dios puso ahí en ti y que tú eres el encargado de cultivarla. Verso 21. Esta clase, este género, esta generación incrédula solo sale con oración y ayuno. Hermano, no sale tirándole piedritas a tu Goliat particular y privado. Sale yendo en verdad con todo. Y aquí, hermano, esta porción de la Escritura me causa algo. Los discípulos no eran incrédulos. Hay una versión que dice por causa de su incredulidad. Esa es una versión incorrecta. Los discípulos no eran incrédulos, si no, no hubieran intentado expulsar al demonio, hermano. Ellos tenían una fe que era poca, una fe que no estaba creciendo. La Biblia dice que debemos de crecer de fe en fe, de gloria en gloria, hermano, de gracia en gracia. Yo cuando te prediqué el asunto de Pedro, yo te dije, si yo hubiera ido con Pedro y le digo: Pedro, tú no tienes un amor como el amor que dice el Señor, me hubiera cortado las 2 orejas. Si hoy te digo que no tienes una fe auténtica, como dice el Señor, también te molestas conmigo. Pero si vas delante del Señor, que todo lo sabe, y te postras y le dices: Señor, ¿cómo está mi fe? Y Él te va a decir: esa fe que tú tienes no es mi fe. Ya no hacemos berrinches delante de Él. A veces nos enojamos con el cartero, ¿verdad, mi hermano? No, con aquella persona que nos está enviando la carta. Parece que no hemos creído, no hemos alcanzado a creer lo que la Escritura dice, hermano. Tal parece que seguimos como pueblo en Adán. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cómo hiciste para entrar en Adán? Porque si no sabes cómo hiciste para entrar en Adán, viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo vas a entrar en Cristo? La Biblia dice que lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Nosotros entramos en Adán porque nacimos en Adán. Porque nacimos de la carne, fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Dice el salmista que fuimos concebidos en pecado, porque traemos el pecado original de Adán. Y si naciendo en la carne, nací en Adán, solamente muriendo en la cruz, entro en Cristo, mi hermano. Solamente cuando yo nazco de nuevo, puedo entrar en Jesucristo. Y cuando yo sé eso, cuando yo entiendo eso, vivo eso, creo eso, hermano, entonces la fe que tengo es una fe auténtica porque no es mía. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación, y gracias a ese sacrificio nosotros hoy somos salvos. Pero su resurrección me da la certeza, la garantía que nosotros somos salvos, mi hermano. Mira lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Cómo me gusta hablar de la cruz? Él clavó el acta de los decretos ahí, hermano. Es algo así como si él hubiera clavado un documento que era un pagaré, porque estábamos endeudados con el Señor Jehová. Y en ese pagaré estaban incluidos
todos los pecados que habíamos cometido, todos, hermano, y la cuenta era enorme. Pero con su resurrección, mi hermano, es como si yo viera que el Señor Jehová le pone un sello a ese pagaré que dice cancelado. Todo está pagado. Ahora tenemos la certeza de vida eterna. Este pasaje que leímos, hermano, se dio hace 2000 años. Jesús no había muerto en la cruz, obvio, menos había resucitado. Se entiende, hermano, hay una duda permisible. Pero nosotros, después de 2000 años, hombres y mujeres de poca fe, no creeremos lo que su palabra dice. ¿Qué clase de fe es la que a veces nosotros profesamos? Dios no te pide nada, hermano, que no puedas hacer. Y Él nunca te va a pedir que tengas algo o que creas en algo que no existe. Él te pide que creas en algo que ya existe, que Él ya te dio, que es para ti. Una bendición que fue diseñada para ti, para este tiempo, hermano, para tu persona, para que fueras bendecido. Él nunca te va a pedir que creas en algo que no existe, te pide que creas en algo que ya existe. Para eso necesitamos la fe. La fe le da cuerpo a las promesas de Dios. La fe es un poquito difícil de explicar con palabras, hermano. Es como los colores. ¿Cómo le explicas a un ciego de nacimiento lo que es el rojo, o el azul o el verde? ¿Cómo le explicas a alguien que tiene problemas con sus glándulas gustativas qué es lo salado o lo dulce? ¿O qué son los olores a alguien que no le funciona el olfato, hermano? Pero no quiere decir que los olores y los sabores y los colores no estén ahí. Hermano, las promesas de Dios están ahí, pero nosotros no tenemos la habilidad de percibirlas y de traerlas al tiempo actual, de darles cuerpo a través de la fe. Ese es nuestro gran problema, mi hermano. Tener fe significa que tú, aun siendo ciego, puedes tocar algo y saber de qué color es. La fe es una habilidad divina para que tú, aunque no te sirva el olfato, hermano, puedas percibir los olores. Es una habilidad divina que el Señor nos ha dado. La fe no tiene nada que ver con posibilidades. La fe no es aquello que tú crees que vas a tener. La fe, mi hermano, es creer aquello que el Señor ya te dio. Es creer que ya lo has recibido. Y si no creemos eso, entonces la fe que tenemos es nuestra, no es una fe que venga del cielo. Pero creer no es sinónimo de sentir. Déjame aclararte esto. La gente podrá decir, hermano, ¿y cómo sé que tengo la fe? No tienes que saberlo, escrito está. Aquí dice que el Señor es el Dios Todopoderoso y que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. No necesitas saber nada, no necesitas sentir nada. Escrito está. Así que, mi hermano, después de leer esta porción, yo veo algo con toda claridad, que el problema no son los endemoniados siempre va a haber. El problema es qué clase de fe tenemos nosotros. ¿Es una fe de Dios auténtica? ¿Es una fe que está creciendo? ¿O estamos haciendo lo mismo que estos discípulos? ¿Qué esperamos? Que Dios nos diga, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, incrédulos? ¿Hasta cuándo los soportaré? Hermano, escrito está y así es y punto, que se murió. Quiero que ores conmigo. Quiero que ores conmigo. Y que no sea un mensaje vacío, un sermón predicado detrás de esta tablita llamada púlpito. Ve a Dios y dile, Señor, ¿qué clase de fe tengo? Esta fe está creciendo. Puedo mover montañas con ella. Puedo decirle a los montes que se trasladen a lo profundo de la mar. Tal vez te arrodilles y le digas, Señor, yo sí tengo fe. Pues mi hermano, si es tuya no sirve. Tiene que ser fe de Dios. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que tu corazón anhela? Cuando tú tienes fe, mi hermano, tú sabes que ya la has recibido. Tienes que cultivarla. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bondades, por tus beneficios. Yo veo aquí con claridad que hay gente que no está tan cerca de ti, te conoce más que nosotros. Este hombre vino a pedirte misericordia porque su hijo estaba endemoniado. Y tú eres rico en ella, Señor.
Hoy tu pueblo también te puede pedir misericordia. Cuando sufrimos, tú te conmueves, pero cuando creemos, tú te mueves. Preciosa tu palabra. Tú solo necesitas hombres y mujeres que estén cansados de sufrir en manos del enemigo. Tú buscas gente que tenga deseo de sufrir por causa de tu nombre, que no es lo mismo. Que dejemos de ser lunáticos, que vamos de un extremo a otro, zarandeados por nuestro ánimo, no guiados, no llevados por el Espíritu Santo de Dios. A este muchacho le ocurría esto muchas veces. Un estilo de vida. Y hay tanto cristiano lunático que vive así como un estilo de vida, tantito bien, tantito mal y después pues quién sabe. Yo te doy gracias por tu palabra, porque yo veo en ti el testimonio. ¿Por qué los discípulos dudaron si tú nunca dudaste, Señor? ¿Por qué estamos tan mal acostumbrados a hacer cosas que tú no nos has enseñado? Tenemos la fe de Santiago. Decimos que tenemos fe. Por eso tú dijiste que esta es una generación incrédula y perversa. Lo que hacemos no va en línea recta con tus mandamientos. En algún punto se ha desviado nuestra voluntad. Qué bueno eres, Señor. ¿Hasta cuándo nos soportarás? Tu palabra dice que estamos confundidos y que no confiamos en ti. Hay una causa, no nos sujetamos. Los demonios sí se sujetan, el pueblo no. Muchos cristianos creen que saben mucho. Gracias por esta serie, la serie práctica, donde yo he visto, Señor, que algunos han avanzado. Gracias, muchas gracias. Se les nota. Otros se estacionaron ahí y no creyeron, y otros retrocedieron. No han creído lo que tu palabra dice. Solo falta que vayamos así a decirte, Señor, porque hay cosas en mí que no he podido expulsar. Porque hay cosas que se señorean sobre mí. ¿Qué oraciones, Señor? Tú jamás aceptas una oración así. Cuando alguien viene y te dice, Señor, tú sabes que he cambiado algunas cosas. Tú eres el Dios que lo pide todo. Y que hoy nos das una vez más la oportunidad para alinearnos contigo. En tu nombre podemos expulsar demonios, Señor. Lo que no podemos expulsar es la voluntad de algunos que la aman demasiado. Demasiado. Si tuvieran fe, si tuviéramos fe que crece como un grano de mostaza, de ahí se formaría un árbol. Los necesitados vendrían, se apoyarían en estas columnas de fe. Estamos tan incrédulos, Señor. La incredulidad es una fe contraria, es negativa. No es que creamos poco, es que no creemos nada y vamos en contra de tu obra. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por habernos sacado de Adán y habernos metido en Cristo, Señor. Por habernos llevado a la cruz donde está un acta. Es como un pagaré donde estaba la deuda que yo tenía contigo, con el Padre. Había una cantidad enorme de muchos ceros, acumulada a través del tiempo, producto de mi corrupción y de mi pecado, Señor. Pero con tu resurrección, el Señor Jehová le puso un sello que dice cancelado, dice saldado. Gracias por tus favores, mi Dios. ¿Cómo te amamos? ¿Cómo te bendecimos? Tú nos has dado la fe. Tú eres el dador y consumador de la fe. Una fe que le da cuerpo a las promesas. Alguien dijo por ahí una frase maravillosa. Fe es decir lo mismo que Dios ya dijo. Pero claro que sí, eso es la fe. Que digamos nosotros lo mismo que tú ya dijiste, Señor. Lo que escrito está. A veces cuesta trabajo explicar lo que es la fe con palabras. Nos cuesta trabajo tener esa habilidad de traer a la realidad lo que tú ya has dicho que ya está, que ya es, que ya lo hemos recibido. Endemoniados hay
Mi hermano, mi hermana, te tengo un consejo de parte de Dios. Riega tu vida con el agua de la palabra y crecerá a alturas que no puedes imaginar. Riega tu vida con el agua de la palabra y tu fe crecerá a alturas inimaginables. Tú verás que de ahí se forma un árbol. Verás que la gente viene a pedirte consejo porque ha visto tu testimonio y tu vida ha cambiado. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo he hablado lo que pusiste en mi corazón. Que tú pides una fe auténtica que crezca, que no se quede siempre del mismo tamaño, para que no seamos llamados hombres y mujeres de poca fe. Tus discípulos, Señor, deberían de haber tenido una fe muy crecida, porque vieron las señales, prodigios y milagros a través de ti. ¿Y qué con los que se congregan? ¿Acaso no hemos visto lo mismo? ¿No hemos visto cómo sanas a los enfermos, cómo liberas a los endemoniados, cómo concedes las peticiones de nuestro corazón? Y seguimos siendo hombres y mujeres de poca fe, con una fe que no es auténtica. Yo he visto tus promesas cumplidas en mi vida, y no es mérito mío. Tú me diste esa fe, pero no puse mi mentalidad en contra de ella. Tú me ayudaste a creer lo que escrito estaba. Hoy digo gracias, Señor, porque escrito está que tú pondrías delante de nosotros una tierra amplia y buena para nosotros y para nuestros hijos. Mis ojos lo ven, yo lo vivo. Gracias, Señor, por tus favores. Gracias por tus beneficios. Mi alma te alaba, Señor. Muchas gracias por hablarme acerca de esta fe auténtica, que sana a los enfermos y hace libre al que está cautivo. Gracias por hablar a tu pueblo. Tiempo de creer en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro precioso Salvador. Muchas gracias. Gracias, Señor. Esta palabra quede bien grabada, esculpida, Señor, en relieve, no escrita, sino en relieve en nuestros corazones. Y que la pongamos por obra. Solo tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer en nosotros. Si tan solo tuviéramos una fe que crece como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, a ese problema: quítate de aquí, lánzate al fondo del mar, y sería hecho. Gracias por ser mi ejemplo, Jesucristo, en todo. Venido en carne, en debilidad humana, pero ejemplo en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu dulce nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.